odontogénesis, aunque ya lo hemos mencionado antes, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, pero acá lo vamos a nuevamente a remarcar. Creo que lo hablé de odontogénesis cuando hicimos testigo, ¿no? Pero acá nuevamente, porque estamos viendo lo que es embriología y odontogénesis y osificación son dos procesos que intervienen en el desarrollo embriológico, ¿no? Para la formación de los huesos y todo eso que les he dicho. La odontogénesis, como su nombre lo dice, es el proceso del diente. Y ese proceso de la formación del diente, miren, se lo voy a explicar, pero facilito. En la arcada dental primitiva, o sea, en la encía, voy a utilizar este negro. En la encía nosotros tenemos acá un epitelio, que es el epitelio característico de la cavidad oral. ¿Qué epitelio tenemos en la cavidad oral, jóvenes? Muy bien, estratificado. Yo me voy muy contenta realmente, porque gran parte de los alumnos que he tenido este año en odontología han seguido toda la secuencia y tengo muy buenas notas, ¿no? Hay algunos que se escapan, pero ¿qué vamos a hacer? Y acá tenemos entonces el epitelio estratificado plano corto. Y nosotros sabemos que debajo del epitelio siempre encontramos, ¿qué encontramos? El tejido conectivo que a veces ahora en embriología le llamamos tejido mesenquimatoso, ¿ya? Mesenquimatoso. Este epitelio empieza a proliferar y empieza a crecer con dirección hacia el tejido conectivo. Y acuérdense que acá siempre hay un tejido conectivo laxo y en la zona más profunda un tejido conectivo denso. Entonces, en un momento, si yo estoy empujando así y todo está blandito, en un momento yo encuentro resistencia, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra resistencia, hace esto y forma una estructura así, ¿correcto? Esto es el primer esbozo de un germen dentario. Cuando ustedes vean un niñito, imagínense que en la encía, dentro de la encía, tiene unos gérmenes o unas semillitas chiquitas que son 20 semillitas, 20 gérmenes dentarios para los 20 dientecitos de leche. Y debajo de esos ya los tiene formados cuando nace, 32 semillitas o 32 gérmenes dentarios para la dentición permanente. De tal manera que cuando el niño llega a los 6 meses aproximadamente, empiezan los gérmenes dentarios estos a crecer. Y es lo que ustedes han visto. Es lo que ustedes han visto en la mascarilla de feto cuando les han dicho que busquen acá los gérmenes dentarios, ¿no? Entonces, empiezan a crecer ¿cuál es la diferenciación que muestra este germen dentario? Aquí afuera va recubierto de un epitelio que se llama epitelio externo del germen dentario o del órgano del esmalte, ¿no? Epitelio externo. Cuando yo les pido un esquema así, me tienen que hacer con una flechita y el nombre. Aquí abajo se forma un tejido laxo, así como una malla, que se llama retículo estrellado. ¿Y para qué ese retículo estrellado? Miren, solamente para hacer un espacio donde se van a formar los tejidos del diente. O sea, así funciona nuestro organismo, ¿no? Y aquí, ustedes acuérdense que acá existía tejido mesenquimatoso. Y acá este tejido mesenquimatoso va a formar la futura pulpa del diente. Pero al mismo tiempo, acordémonos que el tejido mesenquimatoso tiene unas células mesenquimales que son totipotenciales, o sea, con capacidad de diferenciarse en cualquier estirpe celular. Y se diferencian entonces acá en dos grupos de células, unas largas, así como las estoy pintando, ¿sí? Y otras más bajitas, que las pinto de otro color. Estas células que estoy pintando acá son los odontoblastos, los primeros, odontoblasto, que da lugar, como ya ustedes saben, ¿a qué da lugar el odontoblasto? A los dentina. Y frente a ellos, ameloblastos, que dan lugar ¿a qué? Al esmalte. Al esmalte.
ambas están separadas por una membranita. ¿Sí? Por una membranita. Esa membranita se llama la membrana preformativa de Raskov. La membrana preformativa de Raskov. Así está el germen de tallo cuando estamos todavía antes de nacer. Cuando nacemos, sigue así. Pero en el lapso de los 3 primeros meses, estos tejidos se disparan rápido a formar los tejidos duros. ¿Cuáles son los tejidos duros del diente? En la corona, esmalte, y en la raíz, dentina y cemento. Y esos tejidos se van a formar. ¿Y cómo se van a formar? Miren acá. Seguimos acá, esta es la pulpa. ¿Qué habíamos dicho que tenemos acá? Odontoblastos, muy bien. ¿Qué habíamos dicho que tenemos por acá? Es el tello externo. Estos odontoblastos empiezan a formar la primera capa de dentina. ¿Se acuerdan la dentina rayada? Por los canalículos dentinales, donde están metidas las fibras de Combs, que salen de los odontoblastos. Ahí está. Entonces forma la primera capa de dentina. Y los ameloblastos, entonces los han empujado así. Es como que están así odontoblastos y ameloblastos. Estos odontoblastos forman la primera capa de dentina y hacen esto con los ameloblastos. Así. Los empujan y forman acá la capa de dentina. Y los ameloblastos los encontramos acá. Por supuesto que esto sigue como retículo, pero siendo empujado por los tejidos hasta que va a desaparecer, ¿no? Entonces, estos ameloblastos empiezan a formar ¿qué tejido? El esmalte. Y lo forman acá encima, pegado a la dentina, así, recubriendo a la dentina. Forman los prismas, todo lo que hemos estudiado, que recuerdan, ¿no? Entonces, esto que he pintado en negro, esto es el esmalte, esta es la dentina, y entre ambos hay un límite amelo dentinal. Cuando estos tejidos duros han ocupado todo este espacio, o sea, todo el retículo estrellado, quiere decir que estos ameloblastos, estos están acá, ¿no es cierto? Llegan y se fusionan con estos. ¿Qué eran estos? El epitelio externo y los ameloblastos. Y forman, cuando se fusionan ambos, desaparecen y forman una membrana, que se llama la membrana de Nasmyth. Esa es la membrana de Nasmyth que recubre a los dientes cuando están dentro del alveolo dental. Y es la que el diente tiene que romper cuando sale. Por eso es que los niñitos, cuando empiezan a salir, a crecer los dientecitos, ¿qué les pasa? Les empieza a picar, ¿cierto? Porque tiene que romper la membrana. En algunos casos ustedes van a encontrar que esa membrana es como muy elástica. Y el diente crece y sale recubierto de la membrana. Y lógicamente el diente es opaco. ¿No? Es raro, pero puede suceder, ¿no? Bueno, entonces cuando termina de formarse acá, ya el diente está constituido, rodeado de su membranita de Nasmyth dentro de la encía, listo para erupcionar en el momento en que debe hacerlo. Esa dentición dura aproximadamente 7 años. A los 7 años, ¿qué empieza a pasar con nuestros dientes? Cuando teníamos 7 años, se empiezan a mover. ¿Por qué empiezan a mover? Porque las semillitas que están abajo de los dientes permanentes empiezan a hacer lo mismo. Hacen presión, los mueven y estos caen y son reemplazados por la dentición permanente, que tiene la misma formación. Pero ya algunos estarán diciendo, pero solamente nos está explicando la parte de la corona. ¿Y la de la raíz? Esto es la corona, porque he dicho esmalte y dentina. La raíz, miren qué pasa con la raíz. De aquí crece un tallito, pero que solo contiene ¿qué? ¿Qué contiene? Miren acá. Cemento, odontoblastos. Claro, solamente odontoblastos.
Ese tallito es así. Se llama la vaina radicular. Se llama vaina radicular de Herwig, que contiene solo odontoblastos y que va a formar, ¿qué es lo que va a formar? La dentina a nivel de la raíz. Y la dentina a nivel de la raíz, ¿por qué está cubierta? Por cemento. El cemento se va a formar de manera parecida al hueso, a partir de unas células diferenciadas del mesénquima que se llaman los cementocitos, y forman el cemento que recubre al diente a nivel de la raíz. Entonces nosotros tenemos un diente constituido por dos partes, una parte que es la corona formada por dentina y esmalte, y una parte que es la raíz formada por dentina y cemento. Ese es el proceso de formación del diente. Y ese proceso de formación de diente puede tener una serie de alteraciones que ustedes las van a encontrar en su práctica ya como profesionales, ¿no? Hay muchos dientes que, por ejemplo, no tienen un esmalte bien constituido. Eso se llama una dentinogénesis imperfecta. Pareciera que la dentina es la que está, no, la que está alterada es el esmalte, la dentinogénesis imperfecta. Entonces, si hay una mala constitución del esmalte, no solamente ya se traduce en una condición estética, porque el esmalte es blanquito, es el que da esa apariencia, que ustedes trabajan las resinas y recubren y cada vez los hacen más bonitos a los dientes, que es importante. Pero no solamente eso, sino también va a tener una falla funcional, porque acuérdense que el esmalte sella totalmente y protege la dentina. La dentina es sensible, entonces va a haber una serie de fallas funcionales. Esa es una, y hay una serie de trastornos que se pueden producir en la formación de diente durante el desarrollo embriológico. Por ejemplo, yo les decía, en la clase pasada, cuando hemos hablado de la parte de embriogénesis, yo les indicaba que en el desarrollo embriológico hay 3 etapas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres etapas? La etapa preembrionaria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. ¿Cuáles son las más susceptibles a esas malformaciones? Algunas de las que les mostré, la preembrionaria y la embrionaria. Y es en la preembrionaria y en la embrionaria donde también se da este proceso de odontogénesis. Por lo tanto, no escapa a las alteraciones que se puedan producir en el desarrollo embriológico una mala constitución en la formación de los dientes. ¿No? Bueno, eso es lo que quería recordarles en primer término, y en segundo término quería hablarles del otro proceso importante que se da en el desarrollo embriológico, que es la osificación. ¿Qué significa osificación? Formación de hueso. Y la formación del hueso se puede dar de 2 maneras. Bien, osificación directa e osificación indirecta. La osificación directa y la osificación indirecta. La osificación directa también le llamamos osificación membranosa o desmal, ¿ya? Y la osificación indirecta le denominamos osificación endocondral, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que acá yo tengo un modelo cartilaginoso, en cambio acá tengo un modelo mesenquimatoso, del tejido mesenquimatoso. Pero además hay esas son las osificaciones, o se da en forma directa o se da en forma indirecta, pero hay algunas variantes, ¿no? Hay una osificación que le denominamos osificación marginal. ¿Cómo escribe? Osificación marginal. Y otra que le denominamos osificación metaplásica. ¿Ya? Entonces, osificación marginal y osificación metaplásica. O sea, en general tenemos, yo les ruego que anoten esta parte porque la encontramos en un texto, porque la encontramos tan amplia que no, justo pues mi obligación, para eso me pagan, para que yo les facilite el aprendizaje. Entonces, yo leo un montón y ya tengo la capacidad de reducirlo y se los traigo fácil. Esa es la clase teórica. Esa es una clase teórica. Cuando viene un profesor y les propone de memoria, no está cumpliendo sus trabajos. La osificación es, entonces, directa e indirecta, ¿correcto? Pero además tenemos una variante, marginal y metaplásica. Vamos a ir por partes. Cuando yo digo osificación directa, es aquella donde el tejido mesenquimatoso
se va a transformar en hueso. ¿Dónde se va a dar ese tipo de osificación? En los huesos planos del cráneo, acá. Y si no, acordémonos, cuando nace un niño y le tocamos la cabecita, ¿qué nos dice la mamá? No le toquen la cabeza, que nosotros dale a tocar la cabeza. Estamos tocando acá y está muy blandito acá, porque esta zona de las fontanelas no se ha osificado. Por lo tanto, acá debajo del cuero cabelludo hay mesénquima. Y si yo aprieto un poquito, me voy a ir hasta el cerebro. Es cierto, por eso que dicen, no le toques. Pero si yo le toco al cabo de un año la cabecita de ese niño, ya la tiene bien osificada. Ahí se ha dado una osificación directa o membranosa. ¿Correcto? En cambio, la osificación indirecta se va a dar sobre un modelo de cartílago. Entonces decimos endocondral. ¿Y dónde se va a dar? En los huesos largos, acá. Debajo de la rodilla, ahí teníamos, ustedes todavía pueden tener, ahí teníamos unos centros de osificación. Entre la diálisis y la epífisis, ahí tenemos los centros de osificación. ¿Qué es lo que nos permite que nosotros podamos crecer? O sea, ahí hay cartílago. Y mientras haya cartílago ahí, nosotros seguimos creciendo. Porque ahí actúa la hormona de crecimiento. Cuando eso se vuelve hueso, se osifica, se acabó, ya no hay crecimiento. Ya no nos van a estirar para crecer, y no nos van a meter el dedo a la boca diciendo, podemos hacerlo crecer unos centímetros. Mentira. Antes, sí, aplicando hormona de crecimiento, pero con un riesgo, porque la hormona de crecimiento estimula la proliferación celular de las células cartilaginosas en esa zona, pero también estimula en cualquier otro lado. De tal manera que puedo crecer, dejo de ser bajito, pero puedo hacer un cáncer por ahí. Entonces uno tiene que decir, prefiero quedarme bajito. Entonces, la osificación directa, vuelvo a repetir, se da en los huesos planos y se da sobre un modelo mesenquimatoso. Y miren aquí, yo les voy a hacer un dibujo de las dos osificaciones, facilito lo van a entender. La osificación directa, entonces, parte sobre un modelo mesenquimatoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en el tejido mesenquimatoso, si ustedes recuerdan? Fibras colágenas delgaditas, ¿recuerdan? Fibras colágenas delgaditas, sustancia intercelular, células. ¿Qué células? Tejido mesenquimatoso. ¿Qué células? Mesenquimales, muy bien. ¿Y qué características tienen las células mesenquimales? Capacidad de diferenciarse. Estas he dicho que son fibras colágenas. En determinado momento, estas fibras colágenas empiezan a engrosarse. Y esto les va a recordar lo que ustedes han visto en la práctica. Empiezan a engrosarse. Y cuando están así engrosadas, ya no les llamo pues fibras colágenas, sino les llamo trabéculas. Trabéculas de osificación. Entonces acá tengo trabéculas. Pero al mismo tiempo que van creciendo estas trabéculas de osificación a partir de colágeno, que no se olviden, a partir de colágeno, estas células también se van diferenciando y se apoyan sobre el colágeno, sobre la trabécula. Cuando yo las veo así apoyadas, bien bonitas, entonces yo digo, esas ya no son mesenquimales, esas son las células jóvenes del hueso. ¿Cuáles son las células jóvenes del hueso? Osteoblastos. Entonces yo tengo acá osteoblastos. Y como cambió el osteoblasto, entonces empieza a producir su propia sustancia, porque si ustedes se acuerdan, el osteocito finalmente es una célula fija del cartílago. ¿Cuál es la función del osteocito? Producir la matriz cartilaginosa. La matriz ósea. ¿Cuál es la función del osteocito? Producir la matriz ósea. Muy bien. Entonces, el osteoblasto también empieza a producir su propia matriz. Y al producir su propia matriz queda englobada dentro del colágeno. Entonces yo digo, acá ya está dentro, esto ya es un
osteocito. Por lo tanto, yo digo, esta trabécula se parece al hueso. Entonces, es una trabécula osteoide. Osteoide, o sea, se parece. En cambio, esa que ya tiene osteocitos es una trabécula ósea. Estas trabéculas empiezan a crecer por aposición, una sobre otra, y van formando las capas de los huesos planos que forman el cráneo. Pero, ¿qué tienen en el centro los huesos planos que se han estudiado en anatomía? Es como un sándwich, ¿no? ¿Qué tienen en el centro? Médula ósea. La médula ósea. Entonces, aquí en el tejido mesenquimatoso no me puede faltar los vasos sanguíneos, porque es una variedad de conectivo. ¿Ya? Y estos vasos sanguíneos quedan atrapados en el centro de la trabécula. Y esto es lo que denominamos la médula ósea en formación. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Primero aparece el tejido mesenquimatoso. ¿Qué contiene el tejido mesenquimatoso? Células mesenquimatosas, fibras colágenas delgaditas y vasos sanguíneos. Las fibras colágenas empiezan a engrosarse y constituyen las trabéculas, sobre las cuales se diferencian ¿quién? Los osteoblastos, los que empiezan a producir su propia matriz ósea, quedando englobados dentro del colágeno de la propia trabécula, convirtiéndose en osteocitos. Estas trabéculas empiezan a crecer por aposición y van a formar las capas de los huesos planos. Ese es el proceso de osificación de los huesos planos, o también denominado osificación directa. Y es lo que ustedes han buscado en la mascarilla de feto, acá en esta zona, ¿cierto? Pero también podían buscarlo acá. ¿Ya? Y cuando lo encontramos acá, esa es la osificación que llamamos osificación marginal. ¿Correcto? O sea, es un tipo de osificación directa, pero le llamamos marginal. ¿Por qué? Porque se da en el margen y se da alrededor de los cartílagos de Meckel. ¿Correcto? Y tiene que ser precisa. Miren, cuando ustedes avanzan en sus estudios como estudiantes de salud y conocen cada vez más su cuerpo, cada vez nosotros decimos gracias a Dios, porque tenemos todo bien constituido, o casi todo, porque siempre tenemos alguna fallita por ahí, ¿no? Pero casi todo bien constituido. Y no estamos fijando que si tengo un grano, que si tengo un pelo, no. Porque, por ejemplo, esta parte de la mandíbula, que a todos les veo bien la mandíbula, el maxilar. Pero hay personas que esa osificación nunca termina y siempre está creciendo. Entonces tienen que constantemente ir a someterse a cirugías, a aplicarse ciertos elementos para evitar que vaya esto vaya creciendo. Y eso repercute, ustedes como profesionales, más adelante van a ver pues la posición de los dientes, la mordida, o sea, una cosa que parece tan sencilla, ¿no? Entonces, esa es la osificación directa, que puede ser esta que vemos acá en los huesos planos del cráneo, o puede ser la marginal, que se da acá, que se llama marginal porque es en el margen y está alrededor de los cartílagos de Meckel que dirigen esto, ¿no? El otro tipo de osificación que tenemos es la osificación, he dicho, indirecta o endocondral, que se da en los huesos largos. Y esa es la que nos permite, ¿qué dije yo? El crecimiento. No, pero antes de pasar acá, para que siempre relacionemos, porque no hay que aprender de memoria. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estudiado el tejido óseo? El hueso, hemos dicho que tiene una composición especial. ¿Por qué está compuesto? Por sustancia orgánica y sustancia inorgánica. ¿Y cuál es el componente más abundante de la sustancia orgánica? Colágeno. Por eso es que el hueso acá se forma sobre colágeno. A ver, revisen ustedes, digan, hueso, composición, sustancia orgánica. Mayor porcentaje, colágeno. Lo otro son los gags, lo que ya sabemos. Y dentro de la sustancia inorgánica, pues el mayor porcentaje son las sales minerales, las sales de calcio que se van acoplando. En el caso de la osificación indirecta, partimos de un hueso largo. Acá tenemos un hueso largo. Es el hueso largo debajo de la rodilla, en la metáfisis, entre la diáfisis y la epífisis. Y ahí, hasta que tenemos, antes de los 18 años, tenemos cartílago. Y el cartílago, ¿se acuerdan?
tiene su matriz cartilaginosa y tiene sus células, así muy chiquitas y dispersas, que se llama condrocitos. Esta zona, yo le llamo zona de cartílago embrionario. ¿Ya? Embrionario, ¿qué quiere decir? Que se está dividiendo. Esta zona de cartílago embrionario, las células empiezan, ¿se acuerdan de los grupos isogénicos axiales del cartílago? Como pilas de monedas, pues las células del cartílago empiezan, es cartílago hialino, empiezan a crecer así. Y forman como pilas de monedas. Eso es lo que permite que nosotros crezcamos en longitud y nos estiremos de los varones principalmente. A los 10 años están muy bajitos y de repente los veo a los 13 años están así, ya me pasaron. Entonces acá tenemos esta zona de división, es acá donde se puede estimular como hormona de crecimiento. Es acá donde la hormona de crecimiento se produce. Es acá donde nosotros, si queremos crecer bien, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que comer bien. Tenemos que alimentarnos bien para tener los insumos para que estas células puedan dividirse. Esta zona le llamamos zona de cartílago en serie o seriado. ¿Ya? Cuando ya termina de dividirse y crece bastante en longitud del hueso, entonces tenemos que empieza a hipertrofiarse. O sea, esta zona le llamamos zona de cartílago hipertrófico. Una cosa es hipertrofia y otra cosa es hiperplasia. ¿Qué es hipertrofia? El crecimiento de un tejido o de un órgano por el incremento en el tamaño de las células. No aumenta el número, sino el tamaño de las células. Y la hiperplasia es cuando aumenta el tamaño de un órgano o de un tejido por incremento en el número de las células. Uno es por tamaño de las células, otro es por número de células. Desde acá se pone la zona de cartílago hipertrófico y luego esta zona, este cartílago se destruye. Y le llamamos la zona de destrucción o de erosión. Y luego ya toda esta zona de acá, justo va a alcanzar los pulmones para terminar las clases. Esta es la zona de osificación. Pero ¿qué pasa en esa zona de osificación? Empiezan a aparecer unas trabéculas delgaditas, otras trabéculas más gruesas y otras trabéculas mucho más gruesas. Estas tienen osteoblastos, estas tienen osteocitos. Entonces decimos, estas trabéculas se llaman directrices porque van a dirigir el proceso. Estas trabéculas se llaman, como tienen osteoblastos, se parece al hueso, que se llaman osteoides. Y estas trabéculas que tienen osteocitos ya se llaman las trabéculas óseas. Y esta es la zona de osificación. Y ese es el proceso de osificación endocondral. Vuelvo a repetir. ¿De qué tenemos acá? Después, si haga un esquema de la osificación directa, haga un esquema de la osificación indirecta, zona de cartílago embrionario, zona de cartílago seriado, zona de cartílago hipertrófico, zona de erosión, zona de osificación, con trabéculas directrices, trabéculas osteoides y trabéculas óseas. Completamente no me van a hacer una ensalada, ¿no? Una mezcla de las dos, no puede ser osificación directa, acá no hay cartílago, allá hay cartílago. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, miren, nuestro examen incluye, no, ya no voy a ampliar más, ya hasta acá lo que va, y su trabajo que van a hacer, las preguntas que les hago. Entonces hasta ahí ya estamos listos para nuestro examen. Estudien bien, no es un examen difícil, a mí es un examen sencillo. Toda la próxima semana, escuchen, toda la próxima semana tienen para estudiar, o sea, igualito se despiertan como ustedes son responsables. A ver, como son responsables, se van a levantar a la misma hora, agarran su libro de histología y empiezan a leer. Claro, no pierdan el tiempo, no digan, no hay clases, ahora me levanto.
No. Aprovecho. ¿Ya? Entonces, a ver, dime. Ya, les repito. A ver, yo les dije, la osificación en general es de dos tipos, osificación directa y osificación indirecta. La osificación directa es aquella que el tejido mesenquimatoso va a formar hueso. La indirecta es donde a partir del cartílago se forma hueso. Pero hay unas variantes. Dentro de la osificación directa tenemos la osificación directa típica, está en los dos planos del cráneo. La osificación indirecta típica, la indirecta está en los huesos largos, ¿cierto? Pero ¿dónde está la osificación marginal? Si les dije, acá. Se llama eso. Ajá. Alrededor de unos cartílagos. Y la osificación metaplásica es una osificación indirecta, o sea, hay cartílago acá, en los deditos de los niños hay cartílago, ¿ya? Y acá después, acá ya nosotros tenemos hueso. O sea, el cartílago de acá se transforma en hueso, y eso se llama osificación metaplásica. De la misma manera que les he